Hola chicos, sean todos bienvenidos a la primera clase de este modo virtual de química. Soy Andrés Vivi, su profesor de química, y para el día de hoy indagaremos sobre el tema del mol, el peso atómico y la masa molar, en donde estudiaremos la relación entre estas tres unidades. Empezaremos la clase con indagar sobre la más simple de estas unidades, que sería el peso atómico. El peso atómico se define como la masa átomo-gramo de cada elemento de la tabla periódica, es decir, que es una unidad exclusiva solo para los elementos de la tabla periódica, pues nunca nos vamos a encontrar con que un compuesto como el agua o el cloruro de sodio tenga peso atómico. Es solo exclusivo para los elementos de la tabla periódica y su unidad siempre va a ser el gramo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio muy sencillo que dice lo siguiente: hallar el peso atómico en la tabla periódica de los siguientes elementos. Tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el oro y el litio. Empezaremos por el hidrógeno. Cuando nos pide hallar el peso atómico lo vamos a representar de la siguiente manera. Usamos una P mayúscula, así, y una A mayúscula, perdón. Y como subíndice, el símbolo del elemento. ¿Cuál es el símbolo del elemento? La H mayúscula. Y la ponemos como subíndice. Ahora, para buscar el peso atómico nos ubicaremos en la tabla periódica. Si nos ubicamos en la tabla periódica, nos encontramos que el hidrógeno tiene un peso atómico de 1,008. Pero para trabajar con números enteros, se tienden a redondear en función a las décimas. Como la décima es un 0, lo vamos a dejar igual, en 1. Si fuera igual o mayor que 5, se redondea, se le suma una unidad a la parte entera. Pero bueno, como es 0, lo vamos a dejar en 1. Entonces colocamos el peso atómico del hidrógeno sería 1 gramo. Y listo. Ahora procedemos de la misma manera con el oxígeno. Una P mayúscula, una A mayúscula y como subíndice el símbolo del elemento. Esto sería igual a, bueno, si nos ubicamos en la tabla periódica tenemos que el peso atómico del oxígeno es 15,99. Pero como vamos a trabajar con números enteros y en la parte decimal tenemos un 9, lo vamos a aumentar en una unidad, que sería 16. ¿16 qué? 16 gramos. Ahora vamos con el oro, de la misma manera, sería una P mayúscula, una A mayúscula y el símbolo. Si nos ubicamos en la tabla periódica, nos encontramos que el peso atómico del oro es 196,96. De la misma manera como la décima es 9, lo vamos a redondear a 97, a 197. ¿197 qué? 197 gramos. Y finalmente el litio. Disculpe chicos. Sería una P mayúscula, una A mayúscula y como subíndice el símbolo del elemento. Si nos ubicamos en la tabla periódica, tenemos que el número atómico el peso atómico de este elemento es 6,94. Y para redondearlo se puede porque la décima es un 9. Entonces ponemos 7 gramos. Chicos, una vez que ya entendemos qué es el peso atómico, ahora vamos a estudiar lo que es la masa molar. A la masa molar también se le conoce como masa molecular o peso molecular. Cualquiera de las referencias está muy bien. Por ejemplo, en este ejercicio, hallar la masa molecular del agua nos la refieren como masa molecular, lo cual es correcto. Y ahora se preguntará, ¿pero qué es la masa molecular? Bueno, la masa molecular se define como la masa correspondiente de un mol de sustancia. ¿Y cómo es eso? Bueno, para entenderlo, vamos a resolver este mismo ejercicio. Para hallar la masa molecular de un compuesto, lo primero que tenemos que hacer es descomponer cada uno de los elementos que forman el compuesto. Y para ello procedemos de la siguiente manera. Lo primero es representar la masa molar, que lo haremos con dos M mayúsculas. Una M mayúscula y una M mayúscula. Así. Luego, como subíndice, al igual que el peso atómico, vamos a poner la fórmula del compuesto, que en este caso sería H2O, que es la fórmula del agua. Y listo. Ahora procedemos a descomponer cada uno de los elementos que la forman.
tenemos que el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno. Bueno, entonces vamos a representar esos 2 átomos con el número 2. 2 átomos de hidrógeno. Lo vamos a multiplicar. ¿Lo vamos a multiplicar por qué? Bueno, por su peso atómico. ¿Ve? Aquí se ve cómo ya se relacionan las unidades. Por su peso atómico. Entonces, vamos a buscar el peso atómico en la tabla periódica. Si nos ubicamos en la tabla periódica, tenemos que el peso atómico del hidrógeno es 1,08. Si lo redondeamos, queda igual. O sea, no se puede, porque la décima es 0. Entonces sería 1. Ahora vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula de agua? Uno solo. Entonces vamos a poner un átomo. Ahora lo multiplicamos por su peso atómico. Si nos vamos a la tabla periódica, tenemos que el peso atómico del hidrógeno es 15,99. Si lo redondeamos, que en este caso se puede, serían 16. Entonces será 16. Y bueno, procedemos a efectuar la multiplicación. Para el hidrógeno tenemos 2 por 1, sería 2. Ahora, importante, ¿2 qué? Bueno, sabemos que el peso atómico se representa en gramos. Entonces serían 2 gramos. Y ahora, fíjense, aquí donde nos vamos a la definición. La definición de masa molar nos dice que es la masa correspondiente a un mol de sustancia. Bueno, ese mol es aquí donde lo vamos a agregar. Y lo vamos a agregar de la siguiente manera. Gramos y aquí ponemos mol. Esta sería, por definición, la unidad con la que trabaja la masa molecular. Bueno, de la misma manera, procedemos con el siguiente. 1 por 16, 16. Todo número multiplicado por 1 da lo mismo. Entonces sería 16 ¿qué? Gramos sobre mol. Y finalmente, sumamos los resultados. 16 más 2 sería 18. 18 ¿qué? Ay, disculpen. Ah, sí. Serían 18 gramos sobre mol. Y finalmente tenemos que la masa molar del agua es igual a 18 gramos sobre mol. Como ven, chicos, es algo súper sencillo, nada del otro mundo, solo lo que hay que saber es multiplicar y sumar. Lo que es el peso atómico y la masa molar, ahora estudiaremos lo que es el mol. Esta definición puede ser un poco abstracta, así que bueno, vamos a analizar este enunciado para poder comprenderla. Pero primero, vamos a irnos hacia la definición concreta de mol. Se dice que el mol es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro. ¿Y cuál es el número de Avogadro? Este que tenemos aquí. Este sería el número de Avogadro. Esto es una constante siempre en los cálculos de química. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo que la cantidad de sustancia que contiene este número? Bueno, Amadeo Avogadro fue un físico químico italiano que desarrolló una ley que actualmente se llama la Ley de Avogadro en honor a su nombre. Dicha ley establece lo siguiente. En volúmenes iguales de gases distintos, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, existe el mismo número de moléculas. De partículas, perdón. ¿Y cuáles son esas partículas? Bueno, esas partículas son moléculas y átomos. Ahora bien, fíjense en este enunciado, que va acorde de la ley de Avogadro. Dice lo siguiente, en un mol, importante, uno solo, ni dos ni tres, uno, en un mol de oxígeno, o un mol de oxígeno, mejor dicho, tiene una masa de 32 gramos. ¿Por qué una masa de 32 gramos? Bueno, recordémonos que el peso atómico del oxígeno sería 16 gramos. Ahora, si calculamos la masa molar de esta molécula, sería masa molar de O2 sería 16 por 2, que serían 32 gramos. Entonces, bueno, fíjense cómo se relaciona todo. Entonces, recapitulamos. En un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. Y en esa masa hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Eso es una constante. Esto quiere decir que si agarramos el oxígeno gaseoso, el cloro gaseoso
y el hidrógeno gaseoso y los sometemos a las mismas condiciones de presión y temperatura, en ello siempre va a haber la misma cantidad de moléculas, que van a ser estas de aquí, 6,02 por 10 a la 23. Bueno, chicos, ya entendido el mol, se nos puede presentar otro caso, como en este ejercicio que nos dice hallar el número de moles contenidos en 5 gramos de CO2, que es dióxido de carbono. Ahora, es importante tener claro que una cosa es el mol y otra cosa distinta es el número de moles. Cuando nos piden el número de moles, vamos a utilizar esta pequeña fórmula que nos dice el número de moles es igual a la masa de la sustancia en gramos sobre la masa molar de la misma sustancia en gramos sobre mol, que es la unidad de masa molar. Ahora, importante, para hacer este tipo de cálculo siempre nos tienen que dar la proporción del compuesto en gramos. Y eso es precisamente lo que vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces, arrancamos de la siguiente manera. Serían número de moles. ¿Número de moles de qué? En este caso, de CO2 o dióxido de carbono. De CO2 es igual a la masa de la sustancia. ¿Cuál es la masa de la sustancia? 5 gramos. Eso siempre nos lo va a dar el ejercicio. Sería 5 gramos. ¿Sobre qué? Bueno, la masa molar. Eso es lo que nosotros vamos a calcular realmente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa molar? Bueno, de la misma manera que lo hicimos en los ejercicios anteriores. Ponemos masa molar. ¿Masa molar de qué? Del CO2. Ahora, descomponemos los compuestos que la conforman. Tenemos el carbono y tenemos el oxígeno. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? 1. Listo, vamos a poner el por para tenerlo ahí. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. Entonces ponemos el por. Ahora vamos, ¿cuál es la masa, el peso atómico del carbono? Perdón, nos vamos a la tabla periódica. 12,011. Lo vamos a redondear como siempre y como la décima es 0, lo dejamos en 12. Entonces vamos a hacer 12. ¿12 qué? Gramos sobre mol. Ahora procedemos con el oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 15,99. Como la décima es 9, lo redondeamos. 16. Aquí se me había olvidado algo. Vamos a ver el borrador rapidito para que se entienda más. Disculpe, chicos. Trabajar 1 por 12 es 12. ¿12 qué? Gramos sobre mol. Aquí chiquitico. Ahora, 16 por 2, 32. ¿32 qué? Gramos sobre mol. Y finalmente sumamos. Y en el total tenemos 32 más 12, 44. 44, ¿qué? 44 gramos sobre mol. Y listo, ya tenemos el peso molecular y lo vamos a sustituir aquí. Sería 44 gramos sobre mol. Es importante siempre poner las unidades, porque bueno, son partes del cálculo. Ahora, tenemos gramos con gramos, se simplifican. Y el resultado nos quedaría, si dividimos con la ayuda de una calculadora científica, nos daría que el resultado sería 0,11 mol. Ahora, ¿mol de qué? De dióxido de carbono. Entonces ponemos O2. Y listo, eso sería todo, muchachos.